Esta es la clase 20. Será la última clase del año y retomaremos el 18 de enero, igual el miércoles a las 7. Se los confirmo por el chat esta misma información. Y la clase 20 estamos en el capítulo 9, que se llama La extensión del reino. Y dice, solo tú puedes limitar tu poder creador, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. Nuestra capacidad creativa tiene que ver con que tenemos la misma capacidad creadora y expansiva de Dios, y por eso podemos ser co-creadores de la realidad. Y la idea sería, desde la comprensión y el conocimiento de que la realidad que estoy viviendo es una proyección mía, entonces puedo empezar a elegir qué es lo que estoy proyectando. Y esto es de lo que habla esta lección, y es en el sentido de que voy a empezar a proyectar la voluntad de Dios, que es la mía. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente, acá, entre el ego y el espíritu, mediando entre ellos siempre en favor del espíritu. Y es entre la mente recta y la mente egoica, es ahí donde está el Espíritu Santo, entre Dios y el ego, y siempre está mediando a favor del espíritu, a favor de Dios. El ser tiene que ser extendido, y ya lo vimos como una capacidad o como una característica, una definición de Dios, en la extensión, la expansión, la creación. Y así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Y es muy chistoso en esta lección cómo habla de Dios con la palabra espíritu. Se los voy a ir diciendo para que se entienda mejor, porque dice el espíritu, hablando de Dios, Dios anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió, puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir. Su voluntad es crear, y nuestra voluntad tendría que ser esa, crear. Y de alguna manera, la idea de esta lección, les repito, es crear nuestra realidad o co-crear nuestra realidad. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender el ser de Dios. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu Santo. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión, y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de tu gozo, y como resultado de ello, te sientes insatisfecho. A menos que crees de crear, a menos que seas co-creador, estarás insatisfecho. Y ser co-creador también es darnos cuenta, desde lo que hemos visto en otras lecciones, es darnos cuenta que somos responsables de la realidad que estamos viviendo y creando, ¿no? El darme cuenta de que lo que estoy viviendo en mi proyección es una co-creación, me pone más en sintonía con el espíritu y por ende con Dios. Entonces dice, a menos que crees que seas co-creador, estarás insatisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto, no puedes por menos que crear. Y entonces, lo que dice es que si crees que estás creando o no crees que estás creando, de todas maneras estás creando. Y estás creando porque eres hijo de Dios. Y
La diferencia está en me hago responsable de lo que estoy creando. Y cuando me hago responsable de lo que estoy creando, entonces estoy en sintonía con lo que soy. Y el paso siguiente es que lo que esté creando, lo que esté proyectando, esté alineado con la voluntad de Dios, que es dicha, que es paz. Y esa es mi responsabilidad, estar alineado con la voluntad de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la llenura de tu propio ser. Y la llenura se refiere a la completud de tu propio ser. Excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y lo cure. La completa apreciación de la llenura de ser, de la mente, hace que el egoísmo se vuelva imposible y la extensión inevitable. El espíritu está cumpliendo su función y sobre el pleno cumplimiento produce paz. Y entonces lo que dice aquí es entender que la creencia de separación o la creencia de completud es la diferencia entre estar en paz o estar con el ego. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad, es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Y el siguiente capítulo, que es el 10, se llama La confusión entre dicha y dolor. Y dice, el Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitar dolor. Obviamente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino es si quieres o no escucharle. Ahí me lleva a pensar, a explicar que si yo estoy sintiendo dolor, entonces no estoy escuchando al Espíritu Santo. Y lo que hemos venido trabajando hasta aquí, hasta esas 20 clases y todas las lecciones que hayan podido hacer, es ponerme al servicio del Espíritu Santo, ponerme atento o consciente de escuchar al Espíritu Santo. Y es ahí donde puedo estar como mucho más alineado, ¿no? Y lo hemos visto en otra clase. Si yo no estoy en paz y si yo estoy sintiendo dolor, es que no estoy escuchando al Espíritu Santo. Es así de simple, parece muy complejo y luego el texto parece muy complejo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo le hago para escuchar al Espíritu Santo si estoy sintiendo dolor? Me perdono. Utiliza el perdón todo el tiempo y utiliza el perdón como lo hemos venido aplicando y como lo aplica en algunas lecciones. Y el perdón está en, me perdono por no escuchar al Espíritu Santo y quiero escuchar al Espíritu Santo. Y lo que nos repite constantemente el texto es que solamente con nombrarlo y solamente con ponerme a disposición, el Espíritu Santo está atento, siempre está esperando, digamos, está esperando a que te des cuenta que ahí está. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte
a distinguir entre una y otra. Me voy a regresar tantito para que se entienda bien la sintaxis. No puedes reconocer lo que es doloroso de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso, y de hecho eres muy propenso a confundir ambas cosas, porque las percibimos a través de las sensaciones corporales, a través del ego. El ego es el que te dice esto está sabroso y esto genera placer y esto es doloroso. Y entonces hemos aprendido a confundirnos de lo que es paz y lo que no es paz. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y entonces muchas veces escuchamos al ego por no sentir el dolor egoico, el dolor del cuerpo. Y es diferente. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. El sacrificio, lo hemos hablado en otras clases, surge a partir del sentimiento de culpa. Como me creí separado, me creí culpable. Y como me creí culpable, creo que merezco el castigo de Dios. Y como creo que merezco el castigo de Dios, como para que no sea tan duro y tan grave y tan doloroso, empiezo a sacrificarme. Y el sacrificio es una trampa del ego. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego, pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Los conflictos tienen que ver siempre con esta dinámica de culpa, castigo y sacrificio. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio, que para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. La lucha que tenemos, la lucha que tenemos con el ego es que el ego te vende una falsa voluntad de Dios, te vende una falsa dicha, te vende una falsa felicidad o una falsa paz, que además solamente se resuelve con la muerte. Y te la vende también mucho a través de los placeres del ego, que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Con lo que siento en el cuerpo o puedo percibir desde el cuerpo. Pero la conexión con el Espíritu Santo a través del verdadero perdón tiene mucho más dicha que algo que tiene una gratificación instantánea o momentánea o que no es permanente. Eh, hemos visto que lo que es real es permanente y es absoluto, y lo que es de este mundo es impermanente. Y entonces, esta dicha que me ofrece, o este placer, o esta gratificación que me ofrece el ego, nunca es permanente, entonces nunca es real, no es verdadera. Entonces dice, por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada, porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. Y esta frase me gusta mucho, porque si yo me alineo a la voluntad de Dios, entonces puedo crear lo que yo quiera.
Dice, puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. Y por eso les decía al principio que de lo que se trata esta clase es de reconocernos co-creadores de nuestra realidad, pero creando una realidad que está en armonía con Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras de una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, quieres mantenerte en el ego. Pero ¿qué directrices te puede dar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la única directriz que te ofrece es el perdón, es la expiación, es el reencuentro, la reunificación con Dios. Entonces dice, el Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras de una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante y el Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones y dado esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estás confundido respecto a la diferencia, dice, se debe a la proyección y es la diferencia entre si me sacrifico o si me exige un sacrificio o no. Y les decía que cuando yo estoy con el ego y estoy proyectando en sintonía con el ego, lo que voy a proyectar siempre es a partir de la culpa. Siempre voy a proyectar miedo y siempre voy a proyectar sacrificio. Y entonces, cuando empiezo a proyectar en armonía con la voluntad de Dios, entonces la proyección es distinta. La proyección es paz. La proyección es amor, es perdón. Y desconfiamos mucho de lo que estamos viendo frente a nosotros porque no sabemos si lo que estamos proyectando es del ego o es de Dios. Y la única forma de movernos de esta confusión y de esta desconfianza es cuando tú tengas algo enfrente que sea doloroso, que te preocupe, que te duela, sea una persona, un objeto, un sujeto, un evento, una circunstancia, cuando lo veas, si lo ves desde el juicio, si lo ves desde el ataque, si lo ves desde el dolor, estás en el ego. Y si lo puedes ver desde el amor y desde ese amor generas y te genera paz, es que estás proyectando alineado o en armonía con la voluntad de Dios. Y lo que queremos es crear desde ese lugar. Y entonces, ¿cómo puedo crear desde ese lugar si lo que sigo viendo parece difícil? Cambia tu juicio. Si yo me paro en distinto lugar, ¿no? Imagina que tienes dos lugares marcados en el piso, donde uno es el ego y otro es el Espíritu Santo. Y te pudieras parar en uno o te pudieras parar en otro. Y lo que tienes enfrente es exactamente lo mismo. Cuando lo ves desde el ego, vas a tener una opinión, vas a querer tener la razón, vas a atacar, vas a tener un juicio, vas a tener un punto de vista, vas a buscar aliados, ¿no? Vas a buscar competir con lo que tienes enfrente. Todas las cosas del sistema de pensamiento del ego. Y si te mueves y te paras sobre el Espíritu Santo, ¿cómo sería esa experiencia? ¿Qué estarías viendo? En primer lugar, no sería un proceso mental. Dejarías que el Espíritu Santo te dijera lo que estás viendo.
Y ver desde los ojos del Espíritu Santo, ¿qué crees que estarías viendo? Pues solamente estarías viendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que cambió? No cambió la película que tengo enfrente. No cambió la persona que tengo enfrente. Cambió el lugar desde el cual la estoy viendo o lo estoy viendo. Y entonces, si yo elijo permanecer parado en el lugar del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que voy a ver enfrente? Y es la forma en la que voy a co-crear una realidad distinta, porque entonces todo lo que voy a ver está increíble. Y si no lo estoy viendo increíble, es que ya me pasé al otro lugar, ¿no? Ya me cambié de silla. Y les repito, así de simple como suena, así de simple es. Hagan este ejercicio, pongan 2 sillas en su casa y pónganles la etiqueta. Este es el ego y este es el Espíritu Santo. Y hace el lugar del Espíritu Santo donde me siento y entonces ahí escucho al Espíritu Santo. Y no lo hagas como un ritual, hazlo como un entrenamiento. Tengo que aprender después que en cualquier lugar puedo conectarme con el Espíritu Santo. Pero como forma de este entrenamiento tengo esta confusión, tengo esta preocupación, tengo este dolor, entonces siéntate ahí en el ego a sufrir, ¿no? A vivirlo. Y cuando te canses, cámbiate de silla y siéntate en el Espíritu Santo. Y permanece ahí hasta que puedas ver eso de otra manera. De alguna manera, esto es lo que nos está ofreciendo esta lección. Eh, Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. O sea, el guía es el Espíritu Santo. No confiamos en el Espíritu Santo, por eso queremos nosotros decidir y tener el control y mantenernos en la silla del ego. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no sea digno de confianza. Lo que significa es que nosotros no somos dignos de confianza. Sin embargo, eso también depende de tus propias creencias. Al creer que puedes traicionar, crees que todo lo puede traicionar, crees que todo te puede traicionar a ti. Mas esto se debe únicamente a que elegiste acatar un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocias el miedo con el consejo y te niegas a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Si yo estoy sentado en el ego, voy a escuchar la mente del ego. Y la mente del ego es muy confusa y es caótica. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda su confianza es incuestionable. Y será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. La única manera de escaparse del error es diciendo que no tienes nada que decidir. Y esta lección me encanta, creo que ya está en las lecciones que están en YouTube. Y es así, no tengo nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Y no tienes nada que decidir porque ya está decidido. Todo es tuyo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Y estás en esta lucha, en esta lucha entre lo que Dios dispone y lo que tú dispones, en lo que tú quieres y Dios quiere. Y esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Sí, y
Es fácil verlo con cosas como el clima o eh, algún evento de la naturaleza, ¿no? Donde podemos creer que tenemos que pelear con algo que pasa, ¿no? Y no debería de estar pasando esto, y cómo hay un huracán, y cómo podemos creer que Dios mató a todas estas personas, o cómo podemos creer que la avalancha o lo que sea. Si lo llevas a algo más común o cotidiano, todo el tiempo estamos peleando con la realidad, y la realidad solamente es. Y un poco lo que dice aquí cuando, cuando dice no tienes nada que decidir, es en realidad deja de rechazar lo que es, deja de luchar y resistirte con lo que es. Puedes proponer un montón de cosas, pero a final de cuentas lo que va a pasar, va a pasar. Y, no, y, y un poco también lo que dice con no tienes nada que decidir es tú no tienes el control. El control está ahí arriba, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y entonces suelta el control. Luego dice, los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, que es lo que les decía hace rato, que si yo empiezo a crear en armonía con la voluntad de Dios, qué voy a crear? Solamente milagros. Y qué son los milagros? Pues voy a crear amor, voy a crear paz, voy a crear dicha, voy a crear lazos, voy a crear completud. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha, de lo que es la felicidad. Por tratarse de una lección en cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha, que es a su vez felicidad. Todo milagro es pues una lección acerca de lo que es verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Voy a repetir este párrafo porque creo que es un regalazo. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha, la felicidad. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la felicidad, de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección en cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es pues una lección acerca de lo que es verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Y recordemos qué es lo que es verdad. Lo que es verdad es Dios. Lo que es verdad es absoluto, es eterno, no cambia y no es de este nivel. Vamos a hacer una meditación para terminar con este tema. Entonces les voy a pedir que tomen un momento para estar en silencio, con los ojos cerrados. Y respires profundo. Y utilizando esta idea del ejercicio que les propongo, imagínate sentado en tu silla del Espíritu Santo, en ese lugar donde sabes que te puedes conectar con el Espíritu Santo, que tienes conexión directa con Dios. Inhala y exhala.
Poco a poco recuerda lo que es el cielo y recuerda lo que es Dios. Y recuerda que tu mente contiene solamente luz y conoces solamente la luz. Tu luz alumbra todo lo que está a tu alrededor. Y se extiende a la mente y a las mentes de los que están a tu alrededor. Y las transforma. Ahora Dios se encuentra en ellas para que las reconozcas, las aprecies y las conozcas. Ahora esta luz se expande más allá. Y reconoces que tu herencia es iluminar. Y la manera de aceptar tu herencia es reconociendo a Dios en tu hermano. Dios les da luz a todos. Si lo reconoces en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te dio a ti. Nada es más fácil que reconocer la verdad. Nada es más fácil que reconocer su luz. Ahora solamente puedes ver la verdad. Ahora solamente puedes ver su luz. Esa es su voluntad y es la tuya también. Esa es tu herencia y es tu regalo. Inhala profundo. Exhala. Despacito va regresando. Les deseo muy feliz Navidad a todos. Que sea un gran inicio de año. Y nos vemos el próximo año para seguir trabajando en esto. Bendiciones a todos. Muchas gracias.